en esta computadora. Creo que ya está grabando. Ok, Listo. Muy bien. Entonces, para empezar, me gusta hablar acerca de lo que es una plaqueta. Entonces, una plaqueta es una célula que viene de una célula precursora como un mieloide. Es de la línea mieloide, es decir, que se produce también en la médula ósea. También en particular viene del megacardioblasto, que forma el promegacardioblasto y posteriormente el que todos conocemos, el megacariocito, finalmente los trombocitos o las plaquetas. Recordemos que estas plaquetas no tienen núcleo y las plaquetas van a ser de 2 a 4 micras. Van a tener una duración en la circulación sanguínea de más o menos 7 a 10 días. También es importante recalcar que las plaquetas tienen gránulos y estos están acá representados en esta imagen como estos punticos negros. Esos gránulos van a ser muy importantes. Recordemos, tienen tres tipos de gránulos: los gránulos alfa, los gránulos densos y los gránulos lisosomales. En particular, digamos que todos son importantes, pero hablando de la coagulación, los alfa y los densos son los más importantes. Los alfa tienen fibrinógeno, factor 5, factor 8, factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y los gránulos densos tienen ATP, adenosindifosfato, calcio, serotonina, histamina y epinefrina. Y ya vamos a ver por qué eso es importante. Entonces, tenemos aquí que va a haber un daño endotelial, una pérdida de la continuidad del endotelio que va a dejar expuesta la matriz extracelular. Recordemos que la matriz extracelular está principalmente formada por colágeno tipo 1 y tipo 3. Gracias a esta exposición, las células endoteliales van a liberar mediadores que van a producir una vasoconstricción local con el objetivo de disminuir el flujo de sangre que pasa a través de esta barrera dañada, por decirlo así. ¿Qué mediadores son estos? Endotelina, serotonina y adrenalina. Esto produce la contracción del músculo liso vascular y evita un poco la pérdida de la sangre. Sin embargo, pues esto no es suficiente. Bien sabemos que esto va a seguir, digamos, su proceso de coagulación. Y es aquí donde empieza la formación del trombo. La formación del trombo empieza principalmente por las plaquetas y estas van a tener tres fases: adhesión, activación y agregación. Acá podemos ver un pequeño resumen de cómo serían estas tres fases. La adhesión, importante, estas bolitas rojas que están acá, que representan el factor de von Willebrand. Acá podemos ver la activación de la plaqueta, cómo cambia de forma con estos espinitas, por decirlo así. Y la agregación, que está mediada por este que es el tromboxano 2 y el adenosindifosfato, para que se peguen más y más plaquetas, conjunto con el reclutamiento. Ahora adentrémonos un poquito más. Entonces aquí tenemos a nuestra célula endotelial feliz y a nuestro megacariocito. En nuestra célula endotelial vamos a tener unos cuerpos que se llaman los cuerpos de Weibel-Palade y en los megacariocitos los gránulos alfa. Ambos van a liberar en respuesta al daño endotelial el factor de von Willebrand. ¿Y esto por qué es importante? Se ha descrito que el factor de von Willebrand actúa como una proteína puente entre el colágeno o la matriz extracelular y la plaqueta. Posteriormente, mediante vías de señalización intracelular, va a haber un cambio conformacional en los receptores de glicoproteínas que están al exterior y empiezan a liberar tromboxano A2 y adenosindifosfato. Una vez esto, el tromboxano A2 y el adenosindifosfato actúan como señalización, tanto autocrina como paracrina, de las otras células y las otras plaquetas que vienen, activándose así el receptor, que este rojito de acá representa la glicoproteína 2B3A y este azul que está acá representa el complejo de glicoproteína 1B. Y acá podemos ver cómo este cambio conformacional también representa la adhesión firme y la activación de la plaqueta. Acá tenemos entonces un dibujo un poco más esquemático de cómo sería esto. Tenemos de nuevo el factor de von Willebrand, la glicoproteína 1B, la plaqueta.
el receptor P2Y12, que es de adenosindifosfato, fundamental, ya sabemos que esto es un blanco terapéutico, y también la glicoproteína 2B3A, también blanco terapéutico, y el fibrinógeno, que nos va a servir para la agregación plaquetaria. ¿Qué pasa aquí? El ADP, adenosindifosfato, cuando señaliza en su receptor, va a aumentar la liberación de calcio a nivel intracelular en la plaqueta, lo que va a hacer que ésta cambie su conformación externa y le salgan lo que está representado en la imagen anterior como las espinas o sí, ahorita no recuerdo el nombre, pero cambian su forma para que se puedan activar y se puedan agregar mejor. Y aquí representado la glicoproteína 1B, factor de von Willebrand. Muy, muy importante. Y pues acá podemos, esto es como el resumen de lo que está aquí en la imagen. De nuevo, otra imagen que es bastante, bastante similar, glicoproteína 2B3A, glicoproteína 1B, factor de von Willebrand. Ahora, hablemos acerca de la cascada de coagulación. Entonces tenemos una teoría clásica de la cascada de coagulación, todos la estudiamos en fisiología, segundo semestre, función y terapéutica, que nos habla de que existen tres vías, o bueno, dos y una común, la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. Estas vías, digamos que no tenían en cuenta el papel de las células dentro de la coagulación, sino que hacían parte, o toda esta cascada hacía parte de lo que antes se llamaba la hemostasia secundaria, y la hemostasia primaria eran solo las plaquetas. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo esto ha cambiado. O bueno, sí, se ha modificado. También tenemos que tener en cuenta que esta vía es, digamos que esta teoría clásica nos ayuda un poco a entender más o menos cómo va la secuencia de los factores y cuáles son los sistemas de contrarregulación, como por ejemplo la proteína S y la proteína C, que inactivan el 8A y el 5A. ¿Listo? Y que pues esta va a terminar la vía común en el fibrinógeno, la formación de fibrina a través del fibrinógeno y la trombina. Sin embargo, pues en los últimos 20 o 15 años se ha venido planteando una nueva teoría, una nueva cascada de coagulación que habla de un proceso de único origen con un crecimiento no lineal y que se divide en tres etapas: iniciación, amplificación y propagación. Importante saberlo que este también tendrá su sistema de contrarregulación y tiene una fibrinolisis mediada por plasmina, como bien sabemos. Acá pues un ejemplo de lo que es todo el modelo celular, sin embargo lo vamos a desmenuzar un poquito más, hablando acerca de la fase de iniciación. Entonces todo empieza aquí de nuevo con nuestro daño endotelial, pérdida de la continuidad, se va a liberar factor tisular. Este factor tisular en conjunto con las plaquetas que llegan a esta pérdida de la continuidad van a activar el 7 y el factor 7 activado en conjunto con el factor tisular van a activar el factor 10. Vemos aquí una similitud importante de lo que vendría siendo la vía extrínseca con la teoría clásica. Y por eso mismo es que a esta parte se le llamó la tenaza de la vía extrínseca. ¿Por qué tenaza? Esta palabra tenaza es como una traducción rara de lo que en inglés se escribe como una tenase. La traducción real sería como una 10-asa. 10-asa porque activa el factor 10. Digamos que esa 10-asa sería como realmente la traducción, pero pues es para que se entienda mejor, que no es de tenaza como las tenazas de los cangrejos, sino del factor 10. ¿Listo? Entonces ahora, el factor 10 en conjunto con el factor 5 activado va a formar el complejo protrombinasa. Y aquí nosotros ya sabemos, protrombinasa pues transforma la protrombina en trombina, que es el factor 2 activado. Sin embargo, y aquí es donde viene la primera, digamos, uno de los cambios más grandes de este modelo celular, pues aparte de que aquí la plaqueta está involucrada, y es que la trombina realmente va a ser una cantidad, digámoslo así, poquita, no va a ser demasiada y no va a ser suficiente para transformar el fibrógeno en fibrina, el fibrinógeno en fibrina. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta trombina poquita que se está produciendo en la fase de iniciación? Ya vamos a ver más adelante. Aparte de eso,
en este punto de la tenaza de la vía extrínseca también se va a activar el factor 9, que curiosamente hace parte de la cascada de la vía intrínseca de la teoría clásica. Importante que en este punto podemos ir relacionando cuáles son o cómo las dos teorías clásicas realmente se explican un poco mejor por este modelo. Ahora, seguimos a la fase de amplificación. Entonces, A de amplificación, A de activación. La trombina poquita que se había producido acá va a producir más protrombinasa y además va a activar a los factores 11, 8, que va a estar unido al factor de von Willebrand para estabilizarse, y al factor 5A. ¿Qué sucede? Estos factores van a activarse sobre la membrana de las plaquetas y aquí es donde estas son fundamentales. A esto se le llama la tenaza de la vía intrínseca, ya que estos factores pertenecen a lo que antes se le llamaba la vía intrínseca. ¿Y por qué tenaza? Porque esta plaqueta en este punto de amplificación va a cambiar su conformación y va a sacar estos bracitos que realmente son como, bueno, sí, estos cambios conformacionales en su membrana plasmática. Y los factores 5, 11, 8, 9, asociado con la liberación de calcio y las glicoproteínas o los complejos de glicoproteínas, van a ayudar para la adhesión y la agregación. Entonces acá podemos ver cómo confluye un poco la teoría clásica con lo que es realmente el modelo celular y la implicación de las plaquetas en el mismo. Ahora, en la parte de propagación, tenemos esta plaqueta que va a tener fosfolípidos, calcio, 8 activado, 9 activado. Gracias a esto se va a activar el factor 10. Por eso a este complejo en conjunto con la plaqueta se le llama complejo tenaza o pues, diezasa para que no se nos olvide. Y este complejo diezasa en conjunto con el 10 activado y el 5 activado va a formar ¿qué? Pues el complejo de protrombinasa que ya sabíamos y que ya hemos visto. Sin embargo, esto está ayudado y facilitado por el número y la cantidad tan grande de plaquetas que llegan a este punto de la coagulación. Aquí solo pues se muestra una plaqueta, pero en realidad son muchas y muchos complejos de protrombinasa van a producir ahora sí la trombina que necesitamos realmente para formar nuestro coágulo. Y esta vía, pues, por eso se llama propagación. Ahora, aquí un pequeño resumen de lo que es cada vía. Iniciación, activación de la tenaza extrínseca, formación de un poco de trombina. Amplificación, activación plaquetaria y activación de las tenazas intrínsecas. Y propagación, activación de las intrínsecas, de las tenazas intrínsecas y la formación de trombina. Hasta acá va la parte de lo que sería la cascada clásica y la nueva de coagulación. Traté de resumirlo lo más posible para que sea lo más entendible. Por ahora, ¿vamos bien? Importante si tienen alguna pregunta hasta acá. Está muy bien explicado. Si hay dudas, aprovechemos para resolverlas. Importante que tengamos esto claro porque ahorita vamos a hablar de la aplicación clínica realmente de lo que acabamos de ver. Hasta el momento todo claro. Listo. Ok. Perfecto. Entonces, continuemos. Entonces, hablando acerca un poco de la heparina, que es uno de los fármacos que más se utiliza en anestesia cardiovascular. Es un polisacárido sulfatado que tiene una acción catalítica mediada por la antitrombina. Esta se une a la antitrombina formando un complejo antitrombina-heparina y aumenta la acción catalítica de la antitrombina. Y pues como es antitrombina, no va a inhibir a la trombina. Qué cosas, ¿no? Además, la heparina tiene una acción inhibitoria sobre los factores 10, 2, 9 y 11 y va a realizar una modificación de las vías de coagulación de manera secundaria a través de la proteína C y también es un inhibidor importante del factor tisular. ¿Listo? Ahora, la heparina
hablando acerca de esta imagen que está acá, pues nos explica básicamente qué es todo lo que hace la heparina en resumidas cuentas. O sea, es esto que está aquí, pero puesto en una imagen. Y ahora, hablando acerca de la dosis de heparina en el contexto de la cirugía cardíaca y la anestesiología cardiovascular, es de 300 unidades por kilo con un ajuste en función del tiempo activado de coagulación. Ya vamos a ver un poquito más de eso. De la farmacocinética, pues como es intravenoso, la absorción va a ser del 100%, el volumen de distribución va a ser de 36 más o menos 7 litros por kilo, su biodisponibilidad va a ser de 90 a 100% y su latencia va a ser de 3 a 5 minutos, aunque nosotros lo tomamos más como 3 minutos. El metabolismo fundamental por desulfatación y depolimerización en el sistema retículo endotelial. ¿Qué pasa con este sistema retículo endotelial? Es un sistema que es saturable. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor dosis voy a tener una mayor saturación del sistema del metabolismo de la heparina, por lo cual la vida media va a cambiar dependiendo de la dosis. ¿Listo? En promedio o lo normal es de 1 a 1,5 horas, pero a dosis más pequeñas puede ser menos. Y eso es fundamental. Importante también es excreción hepática sin bioconversión, por lo que no requerimos hacer ajustes ante enfermedad hepática. ¿Listo? Hablando de la heparina no fraccionada. Ahora, el ACT. El ACT traduce tiempo de coagulación activado y esto va a ser fundamental para monitorizar la anticoagulación en la cirugía cardíaca, sobre todo con bypass cardiopulmonar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos nuestra sangre y tenemos el activador que usualmente suele ser caolina. Esta va a estar a 37 grados porque la vamos a acabar de sacar del paciente y esto va a ir en un cilindro con un émbolo en movimiento. Este émbolo en movimiento tiene un sensor que cuando la sangre se coagula, el émbolo empieza a moverse más y más lento poco a poco, hasta el punto de que se deja mover. En ese punto, o cercano a ese punto, es cuando la máquina nos marca el tiempo que se demora en detenerse ese émbolo. Eso hablando del sistema hemocron. Pero hay otro sistema que funciona mediante un imán, que es similar, pero pues también nos da un tiempo, un valor, que en lo normal en un paciente sin heparina debería ser de 80 a 120 segundos. Sin embargo, para nosotros en cirugía cardíaca, el rango mínimo de seguridad son 400 segundos, pero se dice que lo estandarizado son más de 480. ¿Cuáles son las ventajas del ACT? Básicamente, para resumir esto, es que es sencillo, es fácil de hacer, es rápido, cualquiera lo puede hacer y no necesita uno mucha sangre para realizarlo. Tanto el sistema Hemocron como el otro requieren unos 0,4 mililitros y el otro 2 mililitros. Realmente no es mucho. ¿Cuál es la limitación o la desventaja de este tipo de pruebas? Que es altamente variable, que no tiene una buena correlación con la heparina del anti-10A, que puede verse modificado en gran medida por hemodilución o por hipotermia, que casualmente son condiciones que están presentes en el bypass cardiopulmonar, que pierde una relación lineal por encima de los 600 segundos y que dependiendo del dispositivo, la medición puede ser diferente. Se ha descrito que si utilizamos el hemocron o el otro dispositivo, no se pueden intercambiar los valores uno por otro, sino que debemos siempre utilizar el mismo dispositivo. Ahora, otro fármaco fundamental, la protamina. Entonces, la protamina, como se puede ver acá, es un compuesto polianiónico que tiene mucha afinidad por los grupos cargados positivamente, pues como cuáles, la heparina. Esta se precipita con la heparina y genera una sal que no tiene efecto sobre la coagulación. Usualmente el tiempo de latencia es de 5 minutos y la vida media es aproximadamente en 10 minutos. ¿Listo? Eh, ¿Qué pasa? Los artículos están escritos por, digamos, estadounidenses. Y en Estados Unidos ellos utilizan una heparina que es sulfato de heparina. La relación de la reversión perdón, sulfato de protamina, de la relación de la reversión de la protamina con la heparina es de 1 miligramo por cada 100 unidades de heparina no fraccionada.
Sin embargo, aquí digamos que esto es acá sulfato de protamina. Y aquí podemos ver 1 miligramo por cada 100 unidades en los primeros 15 minutos en un contexto de una reversión urgente o emergente. Sin embargo, acá en Colombia nosotros no tenemos sulfato de protamina, tenemos clorhidrato de protamina, que no viene en miligramos, sino que vienen en unidades internacionales. Es importante tenerlo en cuenta, porque la reversión acá, o lo que se ha descrito, es que es 1 a 1, es decir, por cada 1.000 unidades de heparina, 1.000 unidades de protamina clorhidrato. Ahora, la heparina pues no es completamente inocua, ¿listo? La heparina no es completamente inocua, sino que ella tiene algunos efectos adversos. Por ejemplo, la hipotensión tras inicio de la infusión, reacciones alérgicas, sobre todo en pacientes que vienen, que aunque no es frecuente, pero puede pasar en pacientes que están en tratamiento con insulina NPH, generan anticuerpos antiprotamina y pueden producir reacciones alérgicas o shock anafiláctico. Hipertensión pulmonar catastrófica, que está mediada por un aumento en la liberación del tromboxano a nivel de la arteria pulmonar, por lo que se pensó en mantener la aspirina en los pacientes que van a ser llevados a cirugía. Sin embargo, no es muy clara la evidencia. Trombocitopenia, también tenemos no solo trombocitopenia, sino que la protamina disminuye la agregación plaquetaria como tal. Y anticoagulación paradójica. Y esto es curioso, porque la anticoagulación paradójica es un efecto importante de la protamina y está mediado por la inhibición del factor 5 activado, de la trombina o del factor 10 activado. Es decir, inhibe la vía de coagulación de una manera muy importante cuando se sale de nuestro, digámoslo así, rango de reversión. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta que si el paciente está sangrando, pero ya lo revertimos con protamina, no le debemos poner más protamina porque podemos llegar a este punto en esta gráfica, como se ve acá, una sobredosis de protamina y empezamos a activar su acción anticoagulante. Listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Nico, tal vez reforzar esas segundas o terceras dosis de protamina, que no es inusual que inclusive en las salas de cirugía y en las unidades de cuidado intensivo, basados en un número de ACT que como tú dijiste claramente no tiene relación ni con la concentración de heparina ni con el factor 10A, les van poniendo dosis extras de protamina y lo que hacen es meterse en un lío que puede llevar al paciente más a sobreanticoagulación. Y eso no es nada. Existe la creencia de que cuando se utiliza el salvador de células que tiene una infusión de heparina, le ponen que una dosis extra para revertir esa heparina. Eso tampoco es necesario y los salvadores están diseñados para tanto lavar los glóbulos como limpiar de heparina ese paquete de glóbulos que queda. Gracias. Listo, perfecto. Muchas gracias. Entonces, continuamos con pruebas viscoelásticas. Entonces, esta parte es fundamental. Bueno, yo sé que digo fundamental muchas veces, pero es importante porque estas pruebas son muy buenas para mirar todo esto que hemos venido hablando de la coagulación, de la parte humoral, de la parte celular y superan con creces a lo que nos podría dar de información un PT, un PTT y un INR. Entonces, tenemos aquí nuestro tromboelastograma. Entonces, el tromboelastograma, para hacerlo un poco más sencillo, acá tenemos un diagrama. ¿Cómo funciona? Tenemos hacia arriba de este pentágono, vendría siendo lo que es la máquina y el sensor. Este cable de torsión, el pin que viene desde acá hasta todo esto es el pin, y aquí viene el cup o sí, como la tacita en donde va la sangre. En el tromboelastograma, cuando, no, cuando lo ponemos en la máquina, la sangre entra acá, aproximadamente este volumen, y la tacita empieza a rotar de 4 a 45 grados. ¿Qué pasa? Al principio, pues como la sangre está muy líquida, no se va a mover el pin, no va a rotar.
Sin embargo, cuando se coagula, el pin va a empezar a rotar poco a poco y va a empezar a graficar esto que estamos viendo aquí a la derecha. ¿Cómo se grafica eso? Por este cable de torsión. El cable de torsión genera una corriente eléctrica que lo sensa la máquina y lo grafica. Y así podemos ir obteniendo esta curva. Esto pues fue desarrollado sorpresivamente en 1948 en Alemania. O sea, es realmente viejo. Sin embargo, hasta hace 20 o 30 años fue que se empezó a utilizar realmente las pruebas de tromboelastograma. Usualmente se demora 45 minutos en total. Sin embargo, esta es una prueba que va en tiempo real y podemos ver tan solo en 10 o 15 minutos cómo va la gráfica de nuestro tromboelastograma. Y con ello podemos saber varias cosas. Ya vamos a ver qué es. Entonces, aquí podemos ver como una relación entre lo que nos grafica el tromboelastograma con fibrinolisis y lo que vendría siendo la coagulación. Iniciación, formación del tapón de plaquetas, crecimiento y estabilización del coágulo hasta que llega a su fuerza máxima, aumento en la actividad fibrinolítica y disolución del cuadro. Entonces, básicamente eso es lo que tenemos en esta curva en particular. Ahora, esta sí es una curva normal y acá tenemos los valores de lo que vendría siendo el trombo. Entonces acá tenemos el R o el tiempo R, que es el tiempo en que desde que empieza a correr el trombo hasta que llega a una amplitud de 3 milímetros. De ahí hasta que llega a una amplitud de 20 milímetros es el K, el tiempo K. Si nosotros cogemos esos 20 milímetros del tiempo K y le trazamos una línea a la tangente de esta gráfica, tenemos un ángulo entre el, digámoslo así, el piso y la línea. Ese ángulo es el ángulo alfa. Tenemos el MA, que es la máxima amplitud, que nos determina la fuerza del coágulo, medida 80% por plaquetas, 20% por fibrinógeno. Y finalmente tenemos el índice de lisis, que nos estima cuánta lisis hay del coágulo que se formó a los 30 minutos. Con esto nosotros podemos saber muchísimas cosas acerca de la vía. Acá tenemos, por ejemplo, el tiempo R corresponde a los factores o a las vías de coagulación. El tiempo o el valor K responde a las vías de coagulación y a la fibrina. El MA responde a las plaquetas y a la fibrina. Y pues la fibrinólisis a la fibrinólisis. Ahora, tenemos aquí varios patrones generales de lo que podría ser un tromboelastograma. Acá tenemos de nuevo tiempo R, tiempo K, ángulo alfa, amplitud y el índice de lisis a los 30 minutos. Tenemos dos patrones grandes, el hemorrágico y el trombótico. ¿Y esto de qué va a depender? De si los valores del MA y el resto de valores están por fuera de una desviación estándar de lo que nos propone la máquina. ¿Listo? Con eso yo ya sé. Y tenemos varias cosas aquí. Por ejemplo, aquí nos dice baja función de los factores de coagulación y que podemos ver si esta es normal y esta es anormal, podemos ver que el R está prolongado. Acá en la siguiente tenemos una baja función plaquetaria. El R está normal, sin embargo, el MA está pequeño, pero el ángulo está normal. ¿Listo? Si trazamos el ángulo aquí, está normal. Bajo fibrinógeno tenemos, de pronto el tiempo podría estar un poquito prolongado, pero la forma como tal podemos ver que el ángulo y el K van a estar también prolongados. Y tenemos esta gráfica que todo está mal. Tenemos un déficit en los factores de coagulación, en las plaquetas, probablemente en fibrina. Abajo tenemos fibrinólisis, que realmente es una de las curvas más sencillas de ver, fibrinólisis. Y tenemos los rangos o digamos el perfil trombótico. Hipercoagulabilidad dado por plaquetas, por enzimas y por ambos. Como podemos ver, el tiempo R acá está demasiado, demasiado corto. ¿Listo? Eso sería tromboelastograma. Realmente mm, es, digamos, si uno ve los patrones, puede llegar a ser más sencillo de interpretar, pero pues es eso. ¿Hasta aquí alguna duda del tromboelastograma? Bueno.
Bueno, supongo que no, entonces vamos a seguir. Entonces tenemos después el ROTEM, que es como un primo hermano del tromboelastograma más reciente. ROTEM traduce tromboelastometría rotacional. Y como pueden ver en este gráfico, es muy parecido a lo que es un tromboelastograma, sin embargo, hay unas cositas importantes. Una de ellas es que lo que se mueve aquí no es la tacita, sino es el pin. Y el pin tiene aquí un espejito que refleja una luz LED o un láser que llega hasta un detector y el detector lo procesa en la máquina. Esto se hizo con el objetivo de estabilizar un poco más la muestra y de que, digamos que la medición tenga menos variabilidad. ¿Listo? También, pues a esta tacita se le pueden añadir reactivos. Sin embargo, esto no nos predice el sangrado, sí nos disminuye la incidencia de revisión mediastinal y reduce el número de transfusiones de hemoderivados y nos ayuda a saber qué es lo que le tenemos que transfundir al paciente. No ponerle todo porque sí, sino saber qué es lo que le falta y ponérselo. Entonces acá tenemos la curva del ROTEM, que como pueden ver, pues es prácticamente la misma, es muy, muy, muy similar, pero lo que cambian son los valores. Lo mismo, el ángulo alfa, coagulation time, este es el clot formation time, aquí, la amplitud a los 10 minutos, el maximum clot firmness, que es la fuerza máxima del coágulo, y el índice de lisis. Realmente es muy, muy similar. Sin embargo, sin embargo, esto realmente es lo que cambia un poco la interpretación de lo que es el tromboelasto, el ROTEM, mejor dicho, con respecto al tromboelastograma. Y es que este va a tener diferentes, digámoslo así, gráficas o reactivos que me ayudan a mí a poder, mediante algoritmos, saber qué es lo que le falta o qué es lo que le está pasando a mi paciente. Entonces acá tenemos el EXTEM. El EXTEM tiene un factor, el factor tisular que me activa la vía extrínseca y puedo mirar las plaquetas de la extrínseca y la fibrinolisis. El INTEM, la vía intrínseca, plaquetas, fibrinolisis. El FIPTEM es como un EXTEM con factor tisular, pero tiene citocalacina D que inhibe las plaquetas. Entonces el coágulo que se va a formar en el FIPTEM va a ser de fibrinógeno nada más. El APTEM va a tener ácido tranexámico, lo cual si en el APTEM sale normal, quiere decir que mi paciente, bueno, es un EXTEM con ácido tranexámico, quiere decir que mi paciente probablemente tenga fibrinolisis. Y el EPTEM lo que va a tener va a ser un INTEM, pero con heparinasa, en el caso de que yo sé que mi paciente o sospecho que mi paciente está heparinizado, pero quiero saber cómo está su coagulación. Como la heparina altera una parte de lo que es el ROTEM, le pongo heparinasa para ver qué es lo que pasa. Acá tenemos, por ejemplo, los patrones normales de lo que sería un ROTEM. Tenemos el EXTEM, el INTEM, el FIPTEM y el APTEM, como pueden ver acá. Y acá tenemos uno patológico. No sé si alguien de los que está aquí presente se atreve a decir más o menos o qué cree que es lo que está pasando con este paciente. Ujujú. Bueno, voy a escoger entonces a Sebastián. ¿Qué más, Nico? ¿Qué más? Eh, ¿Cómo va? Fresco. Si quiere le puedo poner el Creo que lo anterior, que... nos volvemos las diapositivas. Aquí no hay... eh, no, en lo que estabas explicando sobre Exten, Inten, Fipten y Apten. Ujú. ¿Y qué Entonces, crees que le sabemos que en pasa el a este Exten paciente? es principalmente lo que habla sobre los de la vía intrínseca, los Ujú. factores de la vía intrínseca. Entonces, ¿cómo puedes devolverte, por favor? Claro que sí. ¿Puedes devolverte a la anterior presentación? Esto. Entonces, como podemos ver, vemos la formación del coágulo. No, la anterior. No, 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 no. Después, o sea, la que mostraste después de la que está patológico.
La siguiente. Esta. Entonces en la normal vemos que es mucho, la formación es mucho más grande, entonces vemos que el trombo no va a haber una formación tan grande, o sea, no va a haber una agregación tan grande a nivel del trombo, mientras que en la, mm, puedes devolverte, por favor. En la INTEM hablas de la vía eh, intrínseca, entonces se Ujú, bloquean otros factores. Pues, lo que veo en la gráfica es que principalmente se alarga hacia el inicio, el tiempo en lo que se forma el coágulo. No veo otra diferencia significativa con la Extem y que ujú. también es mucho más corta, pues la agregación. En la Listo. Apten creo que era la que tenía ácido tranexámico, Ujú. y no estoy mal. Y pues sabemos que el ácido tranexámico es un antiferrinolítico, pues yo iría por esa parte, pero, o sea, mi diferencia es entre la Extem y la Apten, que es, no sé si es como la misma gráfica, cambiaría, Ok. no sé qué cambia, ¿Y la verdad. qué opinas del FIPTEM? En la del 15, O sea, no le recuerda con- que el FIPTEM mira cómo se forma el coágulo básicamente sin plaquetas. entonces no va a haber una agregación, no va a haber, Exacto. O sea, este coágulo que está aquí o esta gráfica que representa el FIPTEM es una gráfica de solo fibrinógeno. ujú. Miremos la anterior. Saca el rin a las plaquetas, solamente considera el fibrinógeno para la formación del coágulo. Mira, el anterior, este es normal y este es el patológico. Y acá tenemos el algoritmo. Si quieres, te puedes ayudar en el algoritmo. Entonces podemos ir por acá o podemos ir por acá. Llegamos a nuestro FIPTEM. ¿Listo? Nuestro MCF está disminuido, ¿cierto? Míralo acá en comparación con uno normal. ¿Listo? Y ahora nosotros miramos nuestro FIPTEM. ¿Cómo está nuestro FIPTEM? ¿Está normal o está anormal? Ay, entonces aquí está normal. ¿Listo? Eso quiere decir que, ¿qué? Que el problema de este paciente no es fibrinógeno, sino son plaquetas. ¿Listo? El problema de este paciente es que tiene una disfunción plaquetaria. Y según este algoritmo, le podemos poner concentrado plaquetario. ¿Listo? Realmente al principio no es tan sencillo, pero poco a poco uno le va cogiendo el tiro a la interpretación. Acá tenemos patrones usuales, por ejemplo, acá tenemos este que es de hiperfibrinolisis, tenemos otro patrón normal, tenemos altas dosis de heparina, como podemos ver en el INTEM, no se forma, le ponemos heparinasa y aparece nuestro coágulo. Normal con reversión de heparina y con sobredosis de protamina, como podemos ver. ¿Listo? Y eso sería todo. Bueno, más preguntas para Nicolás. No, nos parecía que era muy interesante revisar la fisiología rápidamente
para luego ver las pruebas que podemos utilizar para evaluar la coagulación. La, y poder entender que se haga el problema de coagulopatía del paciente, porque muchas veces vemos que empezamos a trabajarle en escopeta disparándole a todo y realmente no se necesita. Si sabemos exactamente dónde está el problema, tratamos el problema, seguramente va a desaparecer el problema del sangrado. Nicolás, muy buena charla, muy bien explicado y felicitaciones. ¿Algo más? Eh, no, si nadie más tiene preguntas, eso sería todo. Bueno, creo que eso es todo entonces. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias a todos por Bueno, asistir. Nico, nos vemos mañana. Gracias. Listo, Doc, hasta Gracias. luego. Chao. Muchas gracias. Gracias.